10. La mesa estaba servida y el profesor Lindenbrook, cuyo estómago parecía un abismo sin fondo, efecto de la dieta que a bordo había sufrido, devoró con avidez. La comida, más danesa que islandesa, nada tuvo de notable, pero nuestro anfitrión, más islandés que danés, me hizo recordar a los héroes de la antigua hospitalidad. Sin género alguno de duda, nos encontrábamos en su casa con más libertad y confianza que él mismo. Se conversó en islandés, intercalando mi tío algunas palabras en alemán y el señor Fridriksson otras en latín, para evitar que yo me quedase por completo en ayunas de lo que se decía. Hablaron de cuestiones científicas, como era natural, tratándose de dos sabios, pero el profesor Lindenbrook guardó la más escrupulosa reserva y sus ojos a cada frase recomendábanme el más absoluto silencio en todo lo relativo a nuestros futuros proyectos. De repente interrogó al señor Fridriksson a mi tío cerca de los resultados de las investigaciones por él practicadas en la biblioteca. «¿Vuestra biblioteca?», exclamó el profesor, «solo contiene libros descabalados en estantes casi vacíos». «¿Cómo?», respondió el señor Fridriksson. «Poseemos 8.000 volúmenes, muchos de los cuales son ejemplares tan preciosos como raros. Obras escritas en escandinavo antiguo y todas las publicaciones nuevas que Copenhague nos envía anualmente». «¿De dónde saca usted esos 8.000 volúmenes?» «Por mi cuenta». «Oh, señor Lindenbrook, esos libros andan recorriendo constantemente el país. En nuestra pobre isla de hielo existe una gran afición al estudio. No hay pescador ni labriego que no sepa leer, y todos leen. Opinamos que los libros, en vez de apolillarse tras una verja de hierro, lejos de las miradas de los curiosos, han sido escritos a impresos para que los lea todo el mundo. Por eso los de nuestra biblioteca van corriendo de mano en mano. Son leídos una y 100 veces y tardan con frecuencia 1 o 2 años en regresar a sus respectivos estantes. Entre tanto, respondió mi tío con mal reprimido enojo, los extranjeros, pues... ¿Y qué le hemos de hacer? Los extranjeros poseen sus bibliotecas en sus respectivos países y sobre todo es preciso en primer término que nuestros compatriotas se instruyan. Se lo repito a usted, los islandeses tienen el amor al estudio inoculado en la sangre. En 1816 fundamos una sociedad literaria que funciona admirablemente, siendo muchos los sabios extranjeros que se honran con pertenecer a ella. Esta sociedad publica obras destinadas a educar a nuestros compatriotas y presta verdaderos servicios al país. Si quiere ser usted uno de los nuestros miembros correspondientes, nos hará un gran honor, señor Lindenbrook. Mi tío, que pertenecía ya a un centenar de corporaciones científicas, aceptó el ofrecimiento con tales muestras de agrado, que el señor Fridriksson se sintió conmovido. Ahora digo este último. Tenga usted la bondad de indicarme qué libros esperaba encontrar en nuestra biblioteca y tal vez me sea posible darle acerca de ellos algunas referencias. Miré a mi tío y vi que vacilaba en responder. Esto atañía directamente a sus proyectos. Sin embargo, después de reflexionar un instante, se decidió a hablar por fin. «Señor Fridriksson, quisiera saber si entre las obras antiguas poseéis las de Arne Sagnussen». «Arne Sagnussen», respondió el profesor de Reykjavik. «¿Se refiere usted a aquel sabio del siglo XVI, que fue un gran alquimista, un gran naturalista y un gran explorador a la vez?» «Precisamente». «¿Una de las glorias de la literatura y de la ciencia islandesas?» «Sin duda, de ningún género». «¿El más ilustre de los hombres?» «No trataré de negarlo». «¿Y cuya audacia corría pareja con su ingenio?» «Veo que le conoce bien a fondo».
Mi tío no cabía en sí de júbilo al oír hablar de su héroe de un modo tan encomiástico y devoraba con los ojos al señor Fredrickson. ¿Y qué ha sido de sus obras?, le preguntó por fin impaciente. Ah, sus obras no las tenemos. ¿Cómo? ¿No están en Islandia? Ni en Islandia ni en ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque Arn Sagnussen fue perseguido como hereje y quemadas en 1573, sus obras en Copenhague por la mano del verdugo. «Bravo, magnífico», exclamó mi tío con gran escándalo del profesor de ciencias naturales. «¿Qué dice usted?», murmuró este último. «Sí, todo se explica, todo se aclara, todo se concreta. Ahora explico por qué Sagnussen, al verse inscrito en el índice y obligado a ocultar los descubrimientos de su genio, decidió sepultar su secreto en un incomprensible criptograma». «¿Qué secreto?», preguntó vivamente el señor Fredrickson. «Un secreto cuyo...», balbuceó mi tío. «¿Pero es que posee usted algún documento especial?», replicó el profesor islandés. «No, era una mera suposición». «Bien», dijo el señor Fredrickson, que tuvo la bondad de no insistir al ver la turbación de su interlocutor. «Espero que no se ausentará usted de la isla sin haber estudiado sus riquezas mineralógicas». «Naturalmente», respondió mi tío, «pero llego algo tarde. Otros sabios han pasado por aquí antes que yo». «En efecto, señor Lindenbrook, los trabajos de los señores Olafsen y Polvelsen, ejecutados por orden del rey, los estudios de Troil, la misión científica de los señores Gaimard y Robert, a bordo de la corbeta francesa Recherche, y por último, las observaciones de los sabios embarcados en la fragata Reine Hortense, han contribuido poderosamente al conocimiento de Islandia. Pero créame, hay aún mucho que hacer». «¿Cree usted?», preguntó mi tío con afectado candor, procurando moderar el brillo de su mirada. «Sin duda alguna. Existen numerosas montañas, ventisqueros y volcanes muy pocos conocidos que son necesario estudiar. Sin ir más lejos, mire usted ese monte que en el horizonte se eleva. Es el Sneffels». «Sí, señor, uno de los volcanes más curiosos y cuyo cráter raramente se visita». «¿Apagado?». «Apagado ya hace 500 años». «Pues bien», respondió mi tío, cruzando las piernas con fuerza para no saltar en el aire, «deseo empezar mis estudios geológicos por ese Schafel o Fessel. ¿Cómo le llama usted?». «Sneffels», respondió el excelente señor Fredrickson. Esta parte de la conversación se había desarrollado en latín, de manera que me enteré de todo y tuve que contenerme para no soltar el trapo al reír al ver cómo mi tío contenía su satisfacción, que pugnaba por escapársele por todas partes, adoptando un aire candoroso que parecía la mueca de un diablo. «Sí», dijo, «sus palabras de usted me deciden. Procuraremos escalar ese Sneffels y hasta estudiar su cráter, tal vez». «Siento en el alma», dijo el señor Fredrickson, «que mis ocupaciones no me permitan ausentarme, porque de lo contrario les acompañaría con gusto y con provecho». «Oh, no», respondió vivamente mi tío. «No queremos molestar a nadie, señor Fredrickson. Se le agradezco infinito. La presencia de un sabio como usted nos hubiera sido muy útil, pero los deberes de su profesión...». Se inclinó a creer que nuestro huésped, en la inocencia de su alma islandesa, no comprendió la grosera malicia de mi tío. «Apruebo, señor Lindenbrook», respondió, «que comience usted por ese volcán, donde cosechará gran número de observaciones curiosas. Pero, dígame, ¿cómo piensa usted llegar a la península de Sneffels?». «Atravesando por el mar de la bahía. Es el camino más rápido, sin duda, pero no es posible seguirlo». «¿Por qué?». «Porque en Reykjavik no existe un solo bote». «¡Demonio!».
Tendrá usted que ir por tierra, contorneando la costa, lo que será más largo pero más interesante. Bueno, veré de procurarme un guía. Precisamente puedo ofrecerle a usted uno. ¿Un hombre inteligente y fiado? Sí. Un habitante de la península, es un hábil cazador de gansos, del cual quedará usted satisfecho. Habla perfectamente el danés. ¿Y cuándo podré verle? Mañana, si usted quiere. ¿Por qué hoy no hay mismo? Porque hasta mañana no llega. ¿Hasta mañana?, exclamó mi tío, dando un profundo suspiro. Esta importante conversación terminó algunos instantes después, dando el profesor alemán las más expresivas gracias al profesor islandés. Durante la comida, mi tío acababa de saber cosas en extremo importantes, entre otras la historia de Sagnussen, la razón de su misterioso documento, que el señor Fredriksson no le acompañaría en su expedición y que desde el día siguiente podría contar ya con un guía a sus órdenes. 11. Al anochecer, di un corto paseo por las playas de Reykjavik y me recogí temprano, acostándome en mi cama de gruesas tablas, en donde me dormí profundamente. Cuando me desperté, oí que mi tío charlaba por los codos en la habitación inmediata. Vestirme a toda prisa y fui a reunirme con él. Conversaba en dinamarqués con un hombre de elevada estatura y constitución vigorosa, un mocetón que debía hallarse dotado de unas fuerzas hercúleas. Sus ojos soñadores y azules me permanecieron inteligentes y sencillos. Su voluminosa cabeza se hallaba cubierta por una larga cabellera de un color que hubiera pasado por rojo hasta la misma Inglaterra y que caía sobre sus espaldas atléticas. Aunque sus movimientos eran fáciles, movía poco los brazos, cual hombre que ignora o desdeña el lenguaje de los gestos. Todo en él revelaba temperamento perfectamente sosegado, tranquilo, aunque no indolente. Se veía claramente que no pedía nada a nadie, que trabajaba cuando le convenía y que, dada la calma con que se tomaban las cosas, era fácil que nada le causara sorpresa ni sobresalto. Comprendí su manera de ser por el modo como escuchaba el islandés la apasionada facundia de su interlocutor. Permanecía inmóvil y con los brazos cruzados ante los múltiples gestos de mi tío. Para negar, movía la cabeza de izquierda a derecha y para afirmar la inclinaba. Apenas se movía. Era la economía del movimiento llevada hasta la avaricia. La verdad es que al ver a aquel hombre no hubiera adivinado jamás su profesión de cazador. A buen seguro que no espantaría la caza. Mas, ¿cómo la buscaba? Todo me lo expliqué. Sin embargo, cuando supe que el señor Fredriksson, que aquel tranquilo personaje solo se dedicaba a la caza del ganso llamado eidero, cuyo plumón constituye la principal riqueza de la isla. En efecto, para recoger esta pluma, que se llama edredón, no es preciso desplegar una actividad asombrosa. En los primeros días de verano, la hembra de este ganso, notable por su extraordinaria belleza, construye su nido entre las rocas de los fiordos que tanto abundan en las costas de la isla. Una vez construido su nido, lo forra con finísimas plumas que del vientre se arranca ella misma. Enseguida llega el cazador o, por mejor decir, el cosechero, se apodera del nido y se ve precisada el ave a comenzar de nuevo su trabajo, y la operación se repite mientras aquella conserva algún plumón. Cuando la agota del todo, le llega la vez al macho de despojarse del suyo, solo que, como la pluma de éste es más dura y grosera y carece de valor comercial, no se toma en el cazador la molestia de robarle el lecho de sus pequeñuelos, y el nido se construye por fin. Pone la hembra sus huevos, nacen los pollos después, y se reanuda al año siguiente la cosecha del edredón. Ahora bien,
Como estas aves no eligen para la construcción de sus nidos las rocas escarpadas, sino las de pendiente suave que van a perderse en el mar, el cazador islandés podía ejercer su oficio sin darse mucho trabajo. Era un labrador que solo tenía que recolectar las mies sin necesidad de sembrarla ni cortarla. Este personaje grave, silencioso y flemático se llamaba Hans Bjelke, Hans Bjelke, y venía recomendado por el señor Fredriksson. Era nuestro futuro guía. Perdonad si no sé pronunciar, pero es que no sé hablar islandés. Sigo con el libro. Sus maneras contrastaban singularmente con las de mi tío. Esto, no obstante, se extendieron fácilmente. Sí, ni uno ni el otro repararon en el precio, el uno dispuesto a aceptar lo que le ofreciesen y el otro decidido a dar lo que le pidieran. Jamás se cerró trato alguno con tanta facilidad. En virtud de lo acordado, se comprometió Hans a conducirnos a la aldea de Stapi, situada en la costa meridional de la península de Snæfell, al pie del mismo volcán. Era preciso recorrer unas 22 millas por tierra, en lo cual emplearíamos 2 días, según opinión de mi tío. Pero cuando se enteró de que se trataba de millas dinamarquesas de 24.000 pies, tuvo que rehacer sus cálculos y contar con que emplearíamos 7 u 8 días en hacer aquel recorrido, dando el pésimo estado de las vías de comunicación. Hans, que, según su costumbre, iría a pie, debía facilitar 4 caballos. 1 para mi tío, otro para mí y 2 para el transporte de nuestra impedimenta. Perfecto conocedor de aquella parte de la costa, prometió conducirnos por el camino más corto. Su compromiso con mi tío no expiraba a nuestra llegada a Stapi, sino que permanecería a su servicio todo el tiempo que exigiesen nuestras excursiones científicas, mediante una retribución de 3 riksdales semanales. Pero se estipuló expresamente que esta suma sería abonada a Hans los sábados por la noche, condición sin que nada de su compromiso. Se fijó la partida para el día 16 de junio. Quiso mi tío entregar al cazador las arras del contrato, pero éste la rechazó con una sola palabra. «Efter», dijo secamente. Después la tradujo el profesor en voz alta para que me enterase. Una vez cerrado el trato, se retiró nuestro guía, sin mover más que las piernas, cual si fuese de una sola pieza. «He aquí un hombre famoso», exclamó, mi tío al verle, pero lo que menos sospecha es el maravilloso papel que el porvenir le reserva. Nos acompañará hasta el centro de la Tierra. Aún tenían que transcurrir 48 horas que, con harto sentimiento mío, me vi precisado a invertir en los preparativos de marcha. Pusimos nuestros 5 sentidos y potencias en disponer cada objeto del modo más ventajoso. Los instrumentos a un lado, las armas al otro, las herramientas en este paquete, los víveres en aquel otro, agrupándolo todo en 4 divisiones principales. Los instrumentos eran, primero, un termómetro centígrado de Hegel, graduado hasta 150 grados, lo cual me pareció demasiado e insuficiente. Demasiado, si el calor del ambiente había de alcanzar esta temperatura, pues en semejante caso pereceríamos asados. Insuficiente, si se trataba de medir la temperatura de los manantiales o de cualquier otra materia en fusión. Segundo, un manómetro de aire comprimido, dispuesto de manera que marcase las presiones superiores a las de la atmósfera al nivel del mar, toda vez que, debiendo aumentar la presión atmosférica, a medida que descendiéramos bajo la superficie de la Tierra, el barómetro ordinario no sería suficiente. Tercero, un cronómetro de Boisonas, el menor, de Ginebra, perfectamente arreglado al
meridiano de Hamburgo. Cuarto, las brújulas de inclinación y declinación. Quinto, un anteojo para observaciones nocturnas. 6. Los aparatos de Ruhmkorff, que mediante una corriente eléctrica daban una luz portátil, muy segura y poco embarazosa. Las armas consistían en 2 carabinas de Purley Moore y compañía y 2 revólveres Colt. ¿Qué objeto tenían estas armas? Supongo que no tendríamos que habérnosla con salvajes ni animales feroces, pero mi tío parecía mirar con el mismo cariño su arsenal que sus instrumentos, y especialmente una buena cantidad de algodón pólvora inalterable a la humedad, cuya fuerza explosiva es notablemente superior a la de la pólvora ordinaria. Como herramientas llevábamos 2 picos, 2 azadones, una escala de seda, 3 bastones herrados, una hacha, un martillo, una docena de cuñas y armellas de hierro y largas cuerdas con nudos de trecho en trecho. Todo junto formaba un voluminoso fardo, pues la escala medía 300 pies de longitud. El paquete que contenía las provisiones no era demasiado grande, pero esto no me preocupaba, pues sabía que encerraba una cantidad de carne concentrada y galletas suficiente para alimentarnos 6 meses. El único líquido que llevábamos era ginebra, con absoluta exclusión de toda agua, pero íbamos provistos de calabazas y mi tío contaba con encontrar manantiales en donde llenarlas, siendo inútiles cuantas observaciones le hice relativas a su calidad, a su temperatura y hasta sobre su ausencia absoluta. Para completar la nomenclatura exacta de nuestros artículos de viaje, haré mención de un botiquín portátil que contenía unas tijeras de punta redonda, tablillas para fracturas, una pieza de cinta de hilo crudo, vendas y compresas, esparadrapo y una lanceta para sangrar, cosas que ponían los pelos de punta. Llevábamos además una serie de frascos que contenían dextrina, árnica, acetato de plomo líquido, éter, vinagre y amoníaco. Drogas todas cuyo empleo no era muy deseable, por cierto. Por último, no faltaban tampoco los ingredientes necesarios para los aparatos de Ruhmkorff. Tampoco olvidó mi tío el aprovisionarse de tabaco, de pólvora de caza y de yesca, ni un cinturón de cuero que llevaba ceñido a los riñones y encerraba una buena cantidad de monedas de oro y plata, y de billetes de banco. En el grupo de las herramientas figuraban también 6 pares de zapatos de excelente calidad, impermeabilizados, merced a una capa de alquitrán y goma elástica. Equipados, vestidos y calzados de esta suerte, me dijo al fin mi tío, no existe ninguna razón que nos prive de llegar a la meta. Todo el día 14 lo empleábamos en arreglar estos diversos objetos. Por la tarde comimos en casa del barón de Trampe, en compañía del alcalde de Reykjavik y del doctor Hjaltalín, el médico más célebre de la isla. El señor Fredriksson no se hallaba entre los invitados, pero supe más tarde que el gobernador y él se hallaban en desacuerdo acerca de una cuestión administrativa, por lo que no se trataban. No tuve, pues, ocasión de comprender ni una palabra de nada de lo que se dijo durante aquella comida semioficial, pero observé que mi tío no cesó de hablar un momento. Al día siguiente, 15, quedaron terminados todos los preparativos. El señor Fredriksson prestó a mi tío un gran servicio regalándole un mapa de Islandia incomparablemente más perfecto que el de Henderson, el mapa de Olaf Nicolás Olsen, hecho en escala de 1/480.000 y editado por la Sociedad Literaria Islandesa, con sujeción a los trabajos geodésicos del señor Skil Frisak
y la nivelación topográfica del señor Björn Kumlausson. Era un documento precioso para un mineralogista. Pasamos la última velada en íntima conversación con el señor Fredrickson, que me inspiraba una íntima simpatía. A la charla, después, siguió un sueño bastante agitado, al menos por parte mía. A las 5 de la mañana me despertaron los relinchos de 4 caballos, que bajo mi ventana piafaban. Me vestí a toda prisa y bajé enseguida a la calle, donde Hans estaba acabando de cargar nuestra impedimenta, moviéndose lo menos posible, aunque dando muestras de poseer una extraordinaria destreza. Hacía mi tío más ruido del que era necesario, pero el guía prestaba al parecer poca o ninguna atención a sus recomendaciones. A las 6 estaba todo listo. El señor Fredrickson nos estrechó las manos. Mi tío le dio, en islandés, las gracias más expresivas por su amable hospitalidad. Yo, por mi parte, le saludé cordialmente en mi latín macarrónico. Montamos a caballo y el señor Fredrickson me espetó con su último adiós este verso de Virgilio, que parecía hecho expresamente para nosotros, pobres viajeros que mirábamos con incertidumbre el camino. El quacumque viam dederit fortuna sequamur. 12. Habíamos partido con el tiempo cubierto, pero fijo, no había que temer calores enervantes ni lluvias desastrosas, un tiempo a propósito para hacer excursiones de recreo. El placer de recorrer a caballo un país desconocido me hizo sobrellevar fácilmente el principio de la empresa. Me entregué por completo a las delicias que la naturaleza nos ofrece, ya que no tenía libertad para disponer de mí mismo. Empecé a tomar mi partido y a mirar las cosas con calma. Después de todo, me preguntaba a mí mismo, ¿qué es lo que arriesgo yo con viajar por el país más curioso del mundo y escalar las montañas más notables de la Tierra? Lo peor es el tener que descender al fondo de un cráter apagado. Sin embargo, no cabe duda alguna que Sagnussen hizo lo mismo en cuanto a la existencia de un túnel que conduce al centro del globo. Es eso pura fantasía. Por consiguiente, lo mejor será aprovecharse de todo lo bueno que haya en la expedición y poner buena cara al mal tiempo. Apenas había terminado de hacer estos raciocinios cuando salimos de Reykjavik. Hans marchaba a la cabeza, con paso rápido, uniforme y continuo. Le seguían los 2 caballos que llevaban nuestra impedimenta sin que fuese necesario guiarlos. Por último, marchábamos mi tío y yo, y a la verdad que nos hacíamos muy mala figura montados en aquellos animalitos vigorosos, a pesar de su carta alzada. Es Islandia, una de las grandes islas de Europa. Mide 1.400 millas de superficie y solo tiene 60.000 habitantes. Los geógrafos la han dividido en 4 regiones y teníamos que atravesar casi oblicuamente la llamada País del Sudoeste, Sudeste Fjordur. Al salir de Reykjavik, nos guió Hans por la orilla del mar, marchando sobre pastos muy poco frondosos que pugnaban por parecer verdes sin pasar de amarillos. Las rugosas cumbres de las masas traquíticas esbozábanse en el horizonte. Entre las brumas del este, a veces algunas manchas de nieve, concentrando la luz difusa, resplandecían en las vertientes de las cimas lejanas. Ciertos picos, más osados que otros, atravesaban las nubes grises y reaparecían después por encima de los movedizos vapores, cuales collos que emergiesen en las llanuras etéreas. Con frecuencia, aquellas cadenas de áridas rocas avanzaban una punta hacia el mar.
mordiendo la pradera sobre la cual caminábamos, pero siempre quedaba espacio suficiente para poder pasar. Nuestros caballos elegían instintivamente los lugares más propicios sin retardar su marcha jamás. Mi tío no tenía ni el consuelo de excitar a su cabalgadura con el látigo a la voz. Estábale vedada la impaciencia. Yo no podía evitar el sonreírme al contemplarle tan largo montado en su jaquilla y como sus desmesuradas piernas rozaban casi el suelo. Parecía un centauro de 6 pies. «Magnífico animal», me decía. «Ya verás, Axel, cómo no existe ningún bruto que aventaje en inteligencia al caballo islandés. Ni nieves, ni tempestades, ni rocas, ni ventisqueros. No hay nada que le detenga. Es sobrio, valiente y seguro. Jamás da un paso en falso ni recula. Cuando tengamos que atravesar algún fiordo o algún río, ya le verás arrojarse al agua sin titubear, lo mismo que un anfibio, y llegar a la orilla opuesta. Mas no lo hostiguemos. Dejémosle caminar a su albedrío, y ya verás cómo hacemos nuestras 10 leguas diarias». Nosotros no cabe duda, pero el guía... No te inquietes por el guía. Estas gentes caminan sin darse cuenta de ello. Este nuestro se mueve tan poco que no debe fatigarse. Además, si es preciso, yo le cederé mi montura, así como así. Si no me muevo dentro de muy poco, pronto me acometerán los calambres. Los brazos van muy bien, pero no hay que echar en olvido las piernas. Avanzábamos con paso rápido y el país iba estando ya casi desierto. De trecho en trecho aparecía el margen de una hondonada, cual pobre mendigante, alguna granja aislada, algún boer solitario hecho de madera, tierra y lava. Estas miserables chozas parecían implorar la caridad del transeúnte y daban ganas de darle una limosna. En aquel país no hay caminos, ni tan siquiera senderos, y la vegetación, a pesar de ser tan lenta, no tarda en borrar las huellas de los escasos viajeros. Sin embargo, esta parte de la provincia, situada a 2 pasos de la capital, es una de las porciones más pobladas y cultivadas de Islandia. Júzguense lo que serán las regiones deshabitadas de aquel desierto. Habíamos recorrido ya media milla sin haber encontrado ni un labriego sentado a la puerta de su cabaña, ni un pastor salvaje apacentado un rebaño menos salvaje que él. Tan solo habíamos visto algunas vacas y carneros completamente abandonados. ¿Qué serían las regiones trastornadas, removidas por los fenómenos eruptivos, hijas de las explosiones volcánicas y de las conmociones subterráneas? Destinados nos hallábamos a conocerlas más tarde, pero al consultar el mapa de Olsen vi que, siguiendo los tortuosos contornos de la playa, nos apartábamos de ellos, toda vez que el gran movimiento plutónico se había concentrado especialmente en el interior de la isla. La isla, donde las capas horizontales de rocas sobrepuestas, llamadas en escandinava traps, las fajas traquíticas, las erupciones de basalto, de toba y de todos los conglomerados volcánicos, las corrientes de lava y de pórfido en fusión, han formado un país que inspira un horror sobrenatural. Entonces no sospechaba el espectáculo que nos esperaba en la península del Sniffers, en donde estos residuos de naturaleza volcánico forman un caos espantoso. 2 horas después de nuestra salida de Reykjavik, llegamos a la villa de Gufunes, llamada Aoalkirkja, o iglesia principal, que nos ofrece cosa alguna de notable. Solo tiene algunas casas que no bastarían para formar un lugar alemán. Hans se detuvo allí media hora aproximadamente, compartió con nosotros nuestro frugal almuerzo, respondió con monosílabos a las preguntas de mi tío relativas a la naturaleza del camino y cuando le preguntó dónde tenía pensada
que pasásemos la noche, respondió secamente: Gardar. Consulté el mapa para ver lo que era Gardar, y viendo en serio de este nombre a orillas del Waldford, a 4 millas de Reykjavik, se lo mostré a mi tío. 4 millas nada más, exclamó. Tan solo 4 millas de las 22 que tenemos que andar. Es un bonito paseo. Quiso hacer una observación al guía, pero éste, sin escucharle, volvió a ponerse delante de los caballos y emprendió de nuevo la marcha. 3 horas más tarde, sin dejar nunca de caminar sobre el descolorido césped, tuvimos que contornear el Colaford, rodeo más fácil y rápido que la travesía del Golfo. No tardamos en entrar en un Pigtaer, lugar de jurisdicción comunal, nombrado Hulberg, y cuyo campanario habría dado las 12 del día si las iglesias islandesas hubiesen sido lo suficientemente ricas para poseer relojes, pero en esto se asemejan a sus feligreses que no tienen reloj y se pasan perfectamente sin él. Allí dimos descanso a los caballos, los cuales, tomando después por un ribazo comprendido entre una cordillera y el mar, nos llevaron de un tirón a Aolkirkja de Brantar y unas 1000 más adelante, a Sauboer, iglesia anesia situada en la orilla sur del Waldford. Eran a la sazón las 4 de la tarde y habíamos avanzado 4 millas. El fiordo en aquel punto tenía de longitud media milla por lo menos. Las alas se estrellaban con trépito sobre las agudas rocas. Este golfo se abría entre murallas de piedra cortadas a pico, de 3000 pies de elevación y notables por sus capas obscuras que separaban los techos de toba de un matiz rojizo. Por muy grande que fuese la inteligencia de nuestros caballos, no me hacía mucha gracia el tener que atravesar un verdadero brazo de mar sobre el lomo de un cuadrúpedo. Si realmente son tan inteligentes, no tratarán de parar, dije yo. En otro caso, yo me encargo de cumplir su falta de inteligencia. Pero mi tío no quería esperar y hostigó su caballo hacia la orilla. El animal fue a husmear la última ondulación de las alas y se detuvo. El profesor, que también tenía su instinto, quiso obligarlo a pasar, pero el bruto se negó a obedecerle, moviendo la cabeza. A los juramentos y latigazos de mi tío contestó encabritándose la bestia, faltando poco para que despidiese al jinete, y por fin el caballejo, doblando los corvejones, se escurrió de entre las piernas del profesor, dejándole plantado sobre 2 piedras de la orilla como el coloso de Rodas. ¡Ah, maldito animal!, exclamó encolerizado el jinete, transformado inopinadamente en peatón y avergonzado como un oficial de caballería que se viese convertido en infante de improviso. «Farja», dijo nuestro guía, tocándole en el lomo. «En el hombro». «¿Cómo? ¿Una barca?» «Der», respondió Hans, mostrándole una embarcación. «Sí», exclamé yo, «hay una barca». «Pues, hombre, haberlo dicho. Está bien, prosigamos». «Tidvatten», replicó el guía. «¿Qué dice?» «Dice marea», respondió mi tío, traduciéndome la palabra danesa. «¿Será sin duda preciso esperar a que crezca la marea?» «¿Forbida?» preguntó mi tío. «Ya», respondió Hans. El profesor golpeó el suelo con el pie, en tanto que los caballos se dirigían hacia la barca. Comprendí perfectamente la necesidad de esperar para emprender la travesía del fiordo, ese instante en que la marea se para, después de haber alcanzado su máxima altura. Entonces el flujo y reflujo no ejercen acción alguna sensible y no hay, por lo tanto, peligro de que la barca sea arrastrada por la corriente ni hacia el fondo del golfo, ni hacia el mar. Hasta las 6 de la tarde no llegó el momento propicio, y a esta hora mi tío, yo
el guía, 2 pasajeros y los 4 caballos nos instalamos en una especie de barca del fondo plano, bastante frágil. Como estaba acostumbrado a los barcos a vapor del Elba, me parecieron los remos de los barqueros un procedimiento anticuado. Echamos más de 1 hora en atravesar el fiordo, pero lo pasamos, al fin, sin accidente alguno. Media hora después, llegábamos al Oalkircha de Gardá. 13. Ya era hora de que fuese de noche, pero en el paralelo 65 grados, la claridad diurna de las regiones polares no debía causarme asombro. En Islandia no se pone el sol durante los meses de junio y julio. La temperatura, no obstante, había descendido, sentía frío y sobre todo hambre. Bien haya el Bóer que abrió para recibirnos sus hospitalarias puertas. Era la mansión de un labriego, pero por lo que a la hospitalidad se refiere, no le iba en zaga a ningún palacio real. A nuestra llegada vino el dueño a tendernos la mano y sin más ceremonias nos hizo señas para que le siguiésemos. Y le seguimos. En efecto, cada vez que acompañarle hubiera sido imposible. Un corredor largo, estrecho y oscuro daba acceso a esta cabaña, construida con maderos apenas labrados y permitía llegar a todas sus habitaciones, que eran 4, la cocina, el taller de tejidos, la badstofa, alcoba de la familia y la destinada a los huéspedes, que era la mejor de todas. Mi tío, con cuya talla no se había contado al construir la cabaña, dio en 3 o 4 ocasiones con la cabeza contra las vigas del techo. Nos introdujeron en nuestra habitación, que era una especie de salón espacioso, de suelo terrizo, y que recibía la luz a través de una ventana cuyos vidrios estaban hechos de membranas de carnero, bien poco transparentes. Consistían las camas en un poco de heno seco, amontonado sobre los bastidores de madera pintada de rojo y ornamentada con sentencias islandesas. No esperaba yo ciertamente tanta comodidad, pero en cambio reinaba en el interior de la casa un penetrante olor a pescado seco, a carne macerada y a leche agria que repugnaba de un modo extraordinario mi olfato. Cuando nos hubimos desembarazado de nuestros arreos de viaje, oímos la voz del dueño de la casa que nos invitaba a pasar a la cocina, única pieza en que se encendía lumbre, hasta en los mayores fríos. Mi tío se apresuró a obedecer la amistosa invitación y yo le seguí al momento. La chimenea de la cocina era de un antiguo modelo. El hogar consistía en una piedra en el centro de la habitación con un agujero en el techo por el cual se escapaba el humo. Esta cocina servía de comedor al mismo tiempo. Al entrar, nuestro huésped, como si no nos hubiese visto hasta entonces, nos saludó con la palabra Solbertu, que significa sed felices, y nos besó en las mejillas. A continuación, su esposa pronunció las mismas palabras, acompañadas de igual ceremonial, y después los 2 esposos, colocándose la mano derecha sobre el corazón, se inclinaron profundamente. Me apresuro a decir que la islandesa era madre de 10 y 9 hijos, todos los cuales, así los grandes como los pequeños, corrían y saltaban en medio de los torbellinos de humo que llenaban la estancia. A cada instante veía salir de entre aquella niebla una cabecita rubia y un tanto melancólica. Habríase dicho que formaban un coro de ángeles insuficientemente aseados. Mi tío y yo dispensábamos una excelente acogida a aquella abundante parva, y al poco rato teníamos 3 o 4 de ellos sobre nuestras espaldas, otros tantos sobre nuestras rodillas y el resto entre nuestras piernas. Los que ya sabían hablar repetían Suelbertu en todos los tonos inimaginables, y los que aún no sabían y no habían aprendido gritaban con todas sus fuerzas. El anuncio de la comida interrumpió
este concierto. En este momento entró el cazador que venía de tomar sus medidas para que los caballos comiesen, es decir, que los había económicamente soltado en el campo, donde los infelices animales tendrían que contentarse con hacer el descanso musgo de las rocas y algunas ovas bien poco nutritivas, lo cual no sería obstáculo para que al día siguiente viniesen voluntariamente a reanudar sumisos el trabajo de la víspera. «Suelbertu», dijo Hans al entrar. Después, tranquilamente, automáticamente, sin que ninguno de los ósculos fuese más acentuado que cualquiera de los demás, besó al dueño de la casa, a su esposa y a sus 19 hijos. Terminada la ceremonia, nos sentamos a la mesa en número de 24 y por consiguiente los unos sobre los otros en el verdadero sentido de la expresión. Los más favorecidos solo tenían sobre sus rodillas 2 muchachos. La llegada de la sopa hizo reinar el silencio entre la gente menuda y la taciturnidad característica de los islandeses. Incluso entre los muchachos recobró de nuevo su imperio. Nuestro huésped nos sirvió una sopa de liquen que no era desagradable y después una enorme porción de pescado seco, nadando en mantequilla agria que tenía lo menos 20 años y muy preferible, por lo consiguiente, a la fresca, según las ideas gastronómicas de Islandia. Había además skyr, especie de leche cuajada y sazonada con jugo de hayas de enebro. En fin, para beber, ofreciéndonos un brebaje compuesto de suero y agua, conocido en el país con el nombre de blanda. No sé si esta extraña comida era o no era buena. Yo tenía buen hambre y a los postres me di un soberbio atracón de una espesa papilla de alforfón. Terminada la comida, desaparecieron los niños y las personas mayores rodearon el hogar donde ardían brezos, turba, estiércol de vaca y huesos de pescado seco. Después de calentarse de este modo, los diversos grupos volvieron a sus habitaciones respectivas. La dueña de la casa se ofreció, según era costumbre, a quitarnos los pantalones y medias, pero renunciamos a tan estimable honor, dándole sin embargo las gracias del modo más expresivo. La mujer no insistió y pude al fin arrojarme sobre mi cama de heno. Al día siguiente, a las 5, nos despedimos del campesino islandés, costándole gran trabajo a mi tío el hacerle aceptar una remuneración adecuada, y dio Hans la señal de partida. A 100 pasos de Gardar, el terreno empezó a cambiar de aspecto, haciéndose pantanoso y menos favorable a la marcha. Por la derecha, la serie de montañas se prolongaban indefinitivamente como un inmenso sistema de fortificaciones naturales cuya contraescarpa seguíamos. Si seguíamos presentándose a menudo arroyuelos que eran preciso vadear sin mojar demasiado la impedimenta. El país iba estando cada vez más desierto, sin embargo, aún a veces alguna sombra humana parecía huir a lo lejos. Si las revueltas del camino nos acercaban inopinadamente a uno de estos espectros, sentía yo una invencible repugnancia a la vista de una cabeza hinchada, una piel reluciente, desprovista de cabellos y de asquerosas llagas que dejaban al descubierto los grandes desgarrones de sus miserables harapos. La desdichada criatura, lejos de tendernos su mano deformada, se alejaba, pero no tan deprisa que Hans no tuviese tiempo de saludarla con su habitual «Salbertu». «Speltek», decía después. «¿Un leproso?», repetía mi tío. Tan solo la palabra produce de por sí un efecto repulsivo. Esta horrible afección de la lepra es bastante común en Islandia. No es contagiosa, pero sí hereditaria, y por eso a estos desgraciados les está prohibido el casarse. Estas apariciones no eran las más a propósito para alegrar el paisaje, cuya tristeza se hacía más profunda a cada instante. Los últimos copetes de hierba acababan de morir debajo de nuestros pies. No se veía ni un árbol, pues ni merecían tal nombre algunos abedules enanos que más parecían malezas.
Aparte de algunos caballos que erraban por las tristes llanuras, abandonados por sus amos, que no los podían mantener, tampoco se veían animales. De vez en cuando se cernía un halcón entre las nubes grises y huía rápidamente hacia las regiones del sur. Yo me dejé arrastrar por la melancolía de aquella naturaleza salvaje y mis recuerdos me condujeron a mi país natal. Hubo después que cruzar algunos pequeños fiordos que carecían de importancia y por último un verdadero golfo. La marea, parada a la sazón, nos permitió pasarlo y llegar al caserío de Altanes, una milla más allá. Al anochecer, después de haber vadeado 2 ríos donde abundaban las truchas y los sollos, el Alfa y el Eta, nos vimos precisados a hacer noche en una casucha ruinosa y abandonada, digna de estar habitada por todos los duendes y espíritus de la mitología escandinava. Sin duda, el genio del frío había fijado en él su residencia, pues hizo de las suyas toda la noche. Durante la jornada inmediata no ocurrió ningún incidente especial, siempre el mismo terreno pantanoso, la misma fisonomía triste, la misma uniformidad. Al llegar la noche habíamos recorrido la mitad de la distancia total y pernoctamos en el anejo de Krossolf. El 10 de junio recorrimos una milla, sobre poco más o menos por un terreno de lava. Esta disposición del suelo se llama en el país Raum. La lava arrugada de la superficie afectada la forma de calabrotes, unas veces prolongados, otras veces adujados. De las montañas vecinas descendían inmensas corrientes ya solidificadas de lava procedentes de volcanes actualmente apagados, pero cuya violencia pasada pregonaban estos vestigios. Esto no obstante, los humos de algunos manantiales calientes se elevaban de distancia en distancia. Nos faltaba el tiempo para observar estos fenómenos. Era necesario avanzar y los cascos de nuestros caballos no tardaron en hundirse de nuevo en terrenos pantanosos, sembrados de pequeñas lagunas. Marchábamos a la sazón hacia el oeste, después de haber rodeado la gran bahía de Faxa y la doble cima blanca del Sneffels, erguíase entre las nubes a menos de 5 millas. Los caballos marchaban bien, sin que les detuvieran las dificultades del suelo. Yo empezaba a sentirme fatigado, mas mi tío permanecía firme y derecho como el primer día, inspirándome una sincera admiración, lo mismo que el cazador, que consideraba aquella expedición como un sencillo paseo. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegábamos a Budir, aldea situada a la orilla del mar, y el guía reclamó el salario convenido. Mi tío le pagó en el acto. Aquí fue la familia misma de Hans, es decir, sus tíos y primos, quienes nos hospedaron en su casa. Fuimos muy bien recibidos, y sin abusar de la amabilidad de aquellas buenas gentes, de buena gana hubiera permanecido en su compañía algún tiempo con objeto de reponerme de las fatigas del viaje, pero mi tío, que no experimentaba necesidad de descanso, no lo entendió de igual modo, y a la mañana siguiente no hubo otra solución que montar nuevamente nuestras pobres cabalgaduras. El suelo se encontraba afectado por la proximidad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra cual las de una vieja encina. Íbamos contorneando la base del volcán. El profesor no le perdía de vista, gesticulaba sin cesar y parecía desafiarle y decirle: «He aquí el gigante que voy a sojuzgar». Por fin, después de 24 horas de marcha, se detuvieron espontáneamente los caballos a la puerta de la rectoría de Stapi. 14. Es Stapi un lugarejo compuesto de unas 30 chozas, edificado sobre un mar de lava, bajo los rayos del sol reflejados por el volcán. Se extiende en el fondo de un pequeño fiordo, encajado en una muralla que hace el más extraño efecto.
Sabido es que el basalto es una roca oscura de origen ígneo, afectando formas muy regulares cuya disposición causa extrañeza. La naturaleza procede al formar esta sustancia de una manera geométrica y trabaja de un modo semejante a los hombres, como si manejase la escuadra, el compás y la plomada. Si en todas sus otras manifestaciones desarrolla su arte formando moles inmensas y deformes, conos apenas esbozados, pirámides imperfectas cuyas líneas generales no obedecen a un plan determinado, por lo que respecta al basalto, queriendo dar, sin duda, un ejemplo de regularidad y adelantándose a los arquitectos de las primeras edades, ha creado un orden severo que ni los esplendores de Babilonia ni las maravillas de Grecia han sobrepujado jamás. Había oído hablar de la calzada de los gigantes de Irlanda y de la gruta del Fingal, en una de las islas del grupo de las Hébridas, pero el aspecto de una estructura basáltica no se había presentado nunca a mis ojos. En Stapi este fenómeno se me mostró en todo su hermoso esplendor. La muralla del fiordo, como toda la costa de la península, se hallaba formada por una serie de columnas verticales de unos 30 pies de altura. Estos fustes, bien proporcionados y rectos, soportaban una arcada de columnas horizontales, cuya parte avanzada formaba una semibóveda sobre el mar. A ciertos intervalos y debajo de aquel cobertizo natural sorprendía la mirada aberturas ojivales de un admirable dibujo, a través de las cuales venían a precipitarse, formando montañas de espuma, las olas irritadas del mar. Algunos trozos de basaltos arrancados por los furores del océano yacían a lo largo del suelo cual ruinas de un templo antiguo, ruinas eternamente jóvenes, sobre las cuales pasaban los siglos sin corroerlas. Tal era la última etapa de nuestro viaje terrestre y Hans nos había conducido a ella con probada inteligencia y me tranquilizaba la idea de que nos seguiría acompañando. Al llegar a la puerta de la casa del cura, cabaña sencilla y de un único piso, ni más bella ni más cómoda que las otras, vi un hombre herrando un caballo, con el martillo en la mano y el mandil de cuero a la cintura. «Suelbertu», le dijo el cazador. «God dag», respondió el albeitar en perfecto danés. «Kirkorherder», dijo Hans, volviéndose hacia mi tío. «El rector», repitió este último. «Me parece, Axel, que este buen hombre es el cura». Entretanto, ponía Hans al Kirkorherder al corriente de la situación. Suspendió entonces su trabajo, lanzó una especie de grito en uso, sin duda alguna, entre caballos y chalanes, y salió de la cabaña enseguida una mujer que parecía una furia. No le faltaría mucho para medir 6 pies de altura. Temí que viniese a ofrecer a los viajeros el ósculo islandés, pero no fue así, por fortuna. Al contrario, nos puso muy mala cara al introducirnos en la casa. La habitación, destinada a los huéspedes, infecta, sucia y estrecha, me pareció que era la peor de la rectoría, pero fue necesario contentarse con ella, pues el rector no parecía practicar la hospitalidad antigua. Antes de terminar el día vi que teníamos que habérnosla con un pescador, un herrero, un cazador, un carpintero, todo menos un ministro del Señor. Verdad es que era día de trabajo. Tal vez se desquiciase los domingos. No quiero hablar mal de estos pobres sacerdotes que, al fin y al cabo, son unos infelices. Reciben del gobierno danés una asignación ridícula y perciben la 1/4 parte de los diezmos de sus parroquias, lo que en total ni llega a sumar 60 marcos. Necesitan, por consiguiente, trabajar para vivir, pero pescando, cazando y herrando caballos se acaba por adquirir las maneras, los hábitos y el tono de los pescadores. También cazadores y otras gentes no menos rudas, y por eso aquella misma noche advertí que entre las virtudes del párroco no se hallaba lo de la templanza. Mi tío no tardó en darse cuenta de la clase de hombre con quien tenía que habérselas.
En vez de un digno y honrado sabio, halló un grosero y descortés campesino y resolvió emprender lo más pronto posible su gran expedición y abandonar cuanto antes aquel cura tan poco hospitalario. Sin fijarse siquiera en su propio cansancio, decidió ir a pasar algunos días en la montaña. Desde el día siguiente al de nuestra llegada a Stapi comenzaron los preparativos de marcha. Contrató Hans 3 islandeses que debían reemplazar a los caballos en el transporte de nuestra impedimenta. Pero una vez llegados al fondo del cráter, estos indígenas debían desandar el camino y dejarnos a los 3 solos. Este punto quedó perfectamente aclarado. Entonces tuvo mi tío que decir al cazador que tenía la intención de reconocer el cráter del volcán hasta sus últimos límites. Hans se contentó con inclinar la cabeza en señal de asentimiento. El ir a un sitio o a otro, el recorrer la superficie de su isla o descender a sus entrañas le era indiferente del todo. En cuanto a mí, distraído hasta entonces por los incidentes del viaje, habíame olvidado algo del porvenir, pero ahora sentí que la zozobra se apoderaba de mí nuevamente. ¿Qué hacer? En Hamburgo hubiera sido ocasión de oponerme a los designios del profesor Lindenbrook, pero al pie del Sneffels no había posibilidad. Una idea, sobre todo, me preocupaba más que todas las otras, una idea espantosa, capaz de crispar otros nervios mucho menos sensibles que los míos. Veamos, me decía a mí mismo, nos vamos a encaramar en la cumbre del Sneffels. Está bien, vamos a visitar su cráter. Soberbio. Otros lo han hecho y aún viven, mas no para aquí la cosa. Si se presenta un camino para descender a las entrañas de la tierra, si ese malhadado Sagnussen ha dicho la verdad, nos vamos a perder en medio de las galerías subterráneas del volcán. Ahora bien, ¿quién es capaz de afirmar que el Sneffels está apagado del todo? ¿Hay algo que demuestre que no se está preparando otra erupción? Del hecho de que duerma el monstruo desde 1229, ¿hemos de deducir que no pueda despertarse? ¿Y si despertase, qué sería de nosotros? Valía la pena de pensar en todo esto, y mi imaginación no cesaba de dar vueltas a estas ideas. No podía dormir sin soñar con erupciones, y me parecía tal brutal como triste el tener que representar el papel insignificante de cacería. Incapaz de callar por más tiempo, decidí finalmente someter el caso a mi tío con la mayor prudencia posible y en forma de hipótesis perfectamente irrealizable. Me aproximé a él, le manifesté mis temores y retrocedí varios pasos para evitar los efectos de la primera explosión de su cólera. En esto estaba pensando, me respondió simplemente. ¿Qué interpretación debía dar a estas inesperadas palabras? ¿Iba al fin a escuchar la voz de la razón? ¿Pensaría suspender sus proyectos? No sería verdad tanta belleza. Tras algunos instantes de silencio que no me atreví a interrumpir, añadió: sí, en eso estaba pensando. Desde nuestra llegada a Stapi me he preocupado de la grave cuestión que acabas de someter a mi juicio, porque no conviene cometer imprudencias. No, respondí con vehemencia. Hace 600 años que el Sneffels está mudo, pero puede hablar otra vez. Ahora bien, las erupciones volcánicas van siempre precedidas de fenómenos perfectamente conocidos. Por eso, después de interrogar a los habitantes del país y de estudiar el terreno, puedo asegurarte, Axel, que no habrá por ahora erupción. Al oír estas palabras, me quedé estupefacto y no pude replicar. ¿Dudas de mis palabras?, dijo mi tío. Pues sígueme. Obedecí maquinalmente. Al salir de la rectoría, tomó el profesor un camino directo que por una abertura de la muralla basáltica se alejaba del mar. No tardamos en hallarnos en campo raso, si se puede dar este nombre a un inmenso montón de deyecciones volcánicas. Los accidentes del suelo parecían como borrados bajo una lluvia de piedras de lava, de basalto, de granito y de toda clase de rocas piroxénicas. Veíanse del trecho en trecho ciertas columnas de humo elevarse en el seno de la atmósfera. Estos vapores blancos, llamados reykir en islandés, procedían de manantiales termales y su violencia indicaba la actividad volcánica del suelo, lo cual me parecía confirmar mis temores. Júguese, pues, cuál no sería mi sorpresa cuando mi tío me dijo:
¿Ves esos humos, Axel? Pues bien, ellos nos demuestran que no debemos temer los furores del volcán. ¿Cómo puede ser eso?, exclamé. No olvides lo que voy a decirte, prosiguió el profesor. Cuando una erupción se aproxima, todas estas humaredas redoblan su actividad para desaparecer por completo mientras subsiste el fenómeno, porque los fluidos elásticos, careciendo de la necesaria tensión, toman el camino de los cráteres en lugar de escaparse a través de las fisuras del globo. Si, pues, estos vapores se mantienen en su estado habitual, si no aumenta su energía y si añades a esta observación que la lluvia y el viento no son reemplazados por un aire pesado y en calma, puedes desde luego afirmar que no habrá erupción próxima. Pero basta. Cuando la ciencia ha hablado, no se puede replicar. Volví a la rectoría con las orejas gachas. Mi tío me había anodado con argumentos científicos. Sin embargo, todavía conservaba la esperanza de que al bajar al fondo del cráter nos fuese materialmente imposible el proseguir la endiablada excursión por no existir ninguna galería, a pesar de las afirmaciones de todos los Sagnussen del mundo. Pasé la noche inmediata sumido en una horrible pesadilla, en medio de un volcán, y desde las profundidades de la Tierra me sentí lanzado a los espacios interplanetarios en forma de roca eruptiva. Al día siguiente esperábamos Hans con sus compañeros, cargados con nuestros víveres, utensilios e instrumentos. 2 bastones herrados, 2 fusiles y 2 cartucheras nos estaban reservados a mi tío y a mí. Nuestro guía, que era hombre precavido, había añadido a nuestra impedimenta un odre lleno que, unido a nuestras calabazas, nos aseguraba agua para 8 días. Eran las 9 de la mañana. El rector y su gigantesca furia esperaban delante de la puerta, deseosos sin duda de darnos su último adiós. Pero este adiós tomó la inesperada forma de una cuenta formidable, en la que se nos cobraba hasta el aire, bien infecto por cierto, que habíamos respirado en la casa rectoral. La dignísima pareja nos desolló como un hostelero suizo, cobrándonos a precio fabuloso su ingrata hospitalidad. Mi tío pagó sin regatear. Un hombre que partía para el centro de la tierra no había de parar la atención en unos miserables riksdales. Arreglado este punto, dio Hans la señal de partida y algunos instantes después habíamos salido de Stapi.